Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En esta oportunidad voy a estar compartiendo y desarrollando el aspecto histórico de las diversidades. Somos seres diversos, muchas veces ante lo distinto, ante lo no conocido, ante otra costumbre, tendemos a cerrarnos y esto nos lleva a un comportamiento, a tener desconfianza en nuestra psiquis y a comportarnos con esos atajos mentales que son los sesgos cognitivos, que nos llevan a una conducta discriminatoria. Y hacer un repaso acerca de las diversidades, cómo fue que se fue desarrollando en el tiempo, aquellas conquistas sociales e históricas que fuimos ganando derechos y libertades, nos pueden permitir apreciar nuestra actitud hacia el otro. Entonces esta actitud de apertura nos va a poder permitir establecer mejores relaciones de confianza y poder interactuar de una forma más funcional para nosotros. Acá hay una frase de Isabel Allende que ella decía que el seguro de vida de cualquier especie es la diversidad. La diversidad garantiza la sobrevivencia. Pero esto ha sido tomado desde bandos políticos para poder hacer justamente políticas lucrativas con este concepto de diversidades, debido a que la autopercepción malentendida y otros conceptos nos llevan a distanciarnos de la esencia de quienes realmente somos. Por eso lo voy a abordar desde primero entendiendo quiénes somos. Somos eternas esencias, somos un espíritu habitando en un cuerpo, no somos el cuerpo lo habitamos, lo tenemos y desde allí tenemos diversas experiencias. Acá es importante que todos puedan comunicar su voz y así potenciar el desarrollo del talento, porque vinimos con una misión y descubrir cuál es el propósito de nuestra vida nos va a permitir construirnos en esta identidad para poder desarrollar el total de nuestra potencialidad. Entonces, nuestra labor como acompañantes de procesos es dar seguridad al mundo. Buscamos que aquellos a quienes acompañamos se sientan seguros, pero seguros de expresarse, porque nos interesa escuchar la voz de todos. Bien, entonces en el desarrollo histórico, la diversidad e inclusión son conceptos, vamos a decir, relativamente nuevos para las sociedades modernas y más aún para las empresas también. Ha cambiado la forma de hacer política y la historia ha sido reescrita. Entonces, esta es una temática con la que convivimos a diario en todas las esferas sociales que integramos, pero durante muchos siglos ha pasado todo esto, de llegar a poder comprender los conceptos desde lo que son las nuevas tecnologías que nos están atravesando nuevas realidades. Esto realmente es muy importante abordarlo porque no siempre se es inclusivo y empático. Entonces vamos a poder hablar un poquito acerca de todo esto desde el punto de los derechos humanos, por ejemplo. Actualmente la problemática tiene otra visibilidad y las discusiones al respecto son más presentes debido a la necesidad de hacer cumplir los derechos que históricamente fueron negados a las minorías, llámese minoría a las mujeres que no podían votar, a las personas con capacidades diferentes, a minorías raciales, a minorías étnicas. He abordado en podcast, en canales de Facebook, por ejemplo Sinergizando, en mi canal de YouTube Sanamente, las múltiples diversidades. Ahí puedes encontrar más material para profundizar. Hoy, en la era digital, el mundo está atravesando una nueva ola de renovación e innovación, donde la creatividad reside en el ser. Entonces el ser es el valor, pero también es el creador del valor. Y aquello que crea le imprime esa energía, y esa energía, que es la moneda corriente energética, nos permite poder innovar en la creación de lo nuevo. Y una de las tendencias que surge en este sentido es la aceptación e integración del mayor número de perspectivas y necesidades existentes, porque hay tantas necesidades como individuos en el mundo. Ahora bien,
Voy a hacer un repaso de la progresión del concepto de diversidad en términos globales y locales a través de algunos hitos históricos, una línea cronológica. Por ejemplo, en 1789 en Francia se declararon los derechos del hombre y del ciudadano en el marco de lo que fue la Revolución Francesa. Esta fue la primera enunciación de derechos universales del hombre. 2 años después, en 1791, fue publicada en Francia también la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ya que la primera declaración excluía a las mujeres de la posesión de derechos básicos. Este es un derecho ganado, no se tenía en cuenta a la mujer, y sabemos que el hombre completo integra a la mujer. En el concepto bíblico y religioso, en el libro de Génesis, dice que los dioses tomaron de la costilla de Adán y trajeron a la mujer. Entonces esto va mucho más allá de una creencia, sino que el hombre completo es con la mujer en conjunto. Entonces otro derecho que hace a la diversidad fue el voto femenino, un derecho ganado. El primer país en autorizar el voto femenino a las mayores de 21 años en Nueva Zelanda. Esto ocurrió el 19 de septiembre de 1893. Acá en América Latina se tardó un poco más. Por ejemplo, en Uruguay y en Brasil el voto femenino llega en 1932. En Argentina en 1947. En Chile fue en 1949, 1953 en México, 1954 en Colombia, 1961 en Paraguay. Otro concepto de diversidad en términos globales y locales a través de algunos hitos históricos fue el Día de la Mujer. Las primeras luchas sobre la reivindicación fueron dadas principalmente por las mujeres debido a la enorme exclusión que sufrieron durante siglos de la historia, y aún siguen sufriendo también, solo por su condición de género. El 8 de marzo de 1908, cuando 129 trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de declararse en huelga por sus condiciones laborales con permanencia en su lugar de trabajo. Desde ese día, cada 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, conocido como el 8M. También la Ley de Empleo de Discapacidad. Esto ocurrió en Gran Bretaña. Se logró el primer acto significativo que lograba otorgar derechos laborales a personas con capacidades distintas. La Ley de Empleo de Discapacidad fue promulgada en 1944 y fue sin duda una legislación inclusiva, aunque fue decretada únicamente en base a las necesidades económicas. Se consiguió como consecuencia de la emergencia que vio el gobierno británico en aumentar las provisiones para los militares heridos que habían vuelto de la guerra. Esta es una diversidad funcional. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, continuando con la legislación de posguerra en 1948, ya que la Segunda Guerra Mundial fue en 1945 y los vencedores reescribieron la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece lo que es la ONU, se establece lo que es la Organización Mundial de la Salud, se establece lo que es el Estado de Israel, y hay una nueva mirada, como un reseteo, como un nuevo mirar hacia el futuro. Entonces fue necesario poder garantizar los derechos. Entonces en 1948, hace menos de un siglo, tuvo lugar en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de la ONU. Es simbólico que se diera en París, Francia, donde se había logrado el derecho del hombre y el ciudadano. Entonces, dada la falta de consenso internacional existente en esa época sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio para los estados firmantes y se limitó a una declaración que fue tomada como un ideal orientativo para la humanidad. Hoy día nuestras constituciones de los países que son la Carta Magna avalan y respaldan todos los derechos inalienables al hombre y a la mujer viviente. Entonces, esto también, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cumple lo que es un hito histórico en el concepto de diversidad en términos globales y locales. Los Juegos Paralímpicos
En el verano de 1960 se celebró en Roma la primera edición de los Juegos Paralímpicos, constituyendo el principal acontecimiento deportivo mundial que impulsaba lo que es la inclusión. Este es un gran ejemplo y un gran logro. Todos tenemos distintas habilidades, y entonces todo espíritu que ha venido a este mundo está capacitado y preparado para progresar. Las leyes inclusivas en Estados Unidos. En 1963, John F. Kennedy firma Equal Pay Act para reducir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Un año después, Lyndon B. Johnson firma el Civil Rights Act, declarando ilegal cualquier forma de discriminación sexual o racial. Recordemos que lo que empieza en un país termina ocurriendo en todos los países, se va trasladando. Entonces, después en 1972 se firma el Acta Equal Employment Opportunity Act, que prohíbe cualquier forma de discriminación en el trabajo y garantiza igualdad de reglas del juego. Y en 1974 se derogan en Chicago leyes para feos que básicamente impedían que personas enfermas, personas lisiadas, mutiladas o de cualquier manera deformados pudieran aparecer en espacios públicos. Esto ya rayaba en lo discriminatorio. Los derechos de los niños, incluyendo la niñez en los derechos básicos. En 1989 tiene lugar la Convención sobre los Derechos del Niño, llevada a cabo por UNICEF. Los 4 principios fundamentales de la Convención son la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño y de la niña. Otro hito histórico fueron 2 hechos muy importantes en el 2001. La Organización Mundial de la Salud establece una nueva definición sobre la diversidad funcional que supone un antes y un después, dejando de hablar de discapacidad para hablar de capacidades diferentes. Y la UNESCO lleva a cabo la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, en donde se declara la diversidad como patrimonio de la humanidad. También otro hito histórico es la identidad de género. Uruguay fue el primer país de la región en tener una ley de identidad de género. Fue aprobada en 2009. Legislaciones similares fueron luego aprobadas en Argentina en el 2012, en Colombia en el 2015, Bolivia, Ecuador y Perú en el 2016 y Chile en el 2018. Vemos entonces que el panorama, con los años, el escenario mundial ha ido cambiando y sigue haciéndolo constantemente. En la actualidad, en las sociedades, se están replanteando, deconstruyendo y reconstruyendo muchos preceptos y conceptos establecidos. Entonces, qué importante es poder estar al tanto de las conversaciones que se están dando, estas conversaciones y estados anímicos sociales a nivel global. Actualmente, no solamente muchísimas empresas que hacen foco en la inclusión para el management empresarial, sino también en otros espacios, se está dando cada vez más y es cada vez más evidente el enorme beneficio que conlleva ser inclusivo y gestionar la diversidad laboral. Hay muchos ejemplos, como por ejemplo, para tener en cuenta, Google en el 2012 con su proyecto Aristóteles pudo traer a la luz cómo esta confianza que uno va generando en la seguridad psicológica, en el interactuar en entornos inclusivos, puede ayudar en el proceso de mejora continua para potenciar los equipos de trabajo de una manera mucho más eficaz. Bien, entonces hasta acá voy a compartir esta información. Hay mucho más para profundizar y te invito a hacer tu propia investigación. Y estos son conceptos donde hemos hecho un repaso por los hitos históricos en la historia de las diversidades.